buenas noches. El día de hoy no tenía muchas ideas honestamente y quería hablar sobre un tema del cual ya hace tiempo, ya hace algunas semanas había pensado, pero claro, no se acercaba esta época donde sería un poquito más adecuado o al menos encajaría mucho mejor hablar sobre este tipo de cosas, este tema. Pero aún así lo voy a tratar ahorita, ya que a pesar de que no estamos tan cerca, realmente me gustaría y creo que no pasa nada si lo hablo un poquito antes de la época en la que se debería de hablar. Bueno, o en la que sería más adecuado y quedaría perfecto, evidentemente. Voy a hablar de experiencias paranormales, eh, digamos, reales, que yo de mi propio carne y hueso he vivido. No me han contado, no me han dicho, no han sido sugestiones mías, sino que realmente yo he vivido, y digo reales entre comillas, porque esto de las experiencias paranormales realmente no hay como una vía, una explicación, una ciencia, algo que tengamos definido como lo que es paranormal. Entonces, claro, esto se dice de los fantasmas o brujería y todo esto, pero claro, esto tiene muchos temas, tiene muchas cosas ahí, muchas leyendas, todo teorías alrededor, hipótesis alrededor de este tema. Entonces, claro, reales, ¿qué es real de esto? ¿Me entiendes? ¿Qué son los fantasmas? ¿Realmente existen? ¿Qué es la brujería? Etcétera, etcétera. Por eso es que hago este paréntesis, mejor dicho, esta señalación entre comillas de reales, porque realmente no sé hasta qué punto tenga, a lo mejor en algún futuro, alguna otra explicación o lo que sea. Pero bueno, vamos a empezar. Y ya sé cuáles voy a contar. Vamos a contar desde el principio, ¿vale? Y esto puede ser una breve explicación más adelante. Vale, yo vivía por Calzada de Tlalpan. Ya les he comentado de este lugar en un anterior video eh, donde hago un poquito de nostalgia sobre aquellos años, sobre aquellos más de 10 años del Xbox 360, cuando yo la tuve, etcétera. Bueno, fue en esta misma casa donde viví todos esos bonitos recuerdos, donde también pasé esto. Y voy a contar la primera que yo recuerdo, que fue eh, un día jugando con mi primo, porque esta casa era un poquito más grande. Entonces podíamos ahí, nosotros vivíamos en una parte de la casa y mi tío y su familia vivían en el resto. Entonces yo un día jugando con mi prima, que era un poco, no, bastantes años más grande que yo, creo que yo era de primaria, primero de primaria, kinder, y ella era de secundaria, preparatoria fácilmente. Entonces, un día jugando a las escondidas en el segundo piso, estaba todo oscuro en ese pasillo, y ese pasillo daba hacia un cuarto donde la puerta estaba abierta. En este cuarto, a la mano derecha, adentro, habían suéteres, camisas, sudaderas, todo ahí, ropa colgada, ropa con manga larga ahí colgada. Y había una ventana que dejaba entrar la luz de afuera, la luz del alumbrado público y todo esto afuera. Podía verse un poquito reflejada ahí adentro, ¿no? Entonces yo desde el pasillo lo que veía era esta ventana con la luz de fuera. No veía nada más, ¿no? Así nada más, ahí veo todo un cuadrito que es una ventana donde entraba luz. Entonces yo me quedé viendo ahí, esperando a que mi prima se desenredara el cabello, porque lo tenía trabado con algo, lo tenía ahí medio enganchado con algo por ahí, con un objeto de metal, no sé qué, no me acuerdo qué era. Entonces yo me quedé viendo eso y de repente veo como una sombra de un suéter o de una camisa
camisa, etcétera, con manga larga, se alza. Una sombra de manga larga se alza poco a poco, o sea, veo como una manga larga, se alza poco a poco, se detiene como a la mitad y vuelve a bajar lentamente. Yo al momento de ver eso, eh, yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí más rápido que la luz, literal, que la velocidad de la luz. Yo me fui ahí bajando las escaleras con mis piernitas, porque aparte eran unas escaleras un poquito más grandecitas, un poquito más anchas. Entonces yo me fui bajando rápido, así que yo voy rapidísimo, me bajo, cruzo toda la sala, la cocina y voy y abro la puerta que daba hacia el patio, la abro y me meto a mi casa. Yo, yo esa noche no quería volver a saber nada de esa casa, mucho menos de esa habitación. Realmente fue muy impactante lo que viví. O sea, ver la sombra esa levantarse lenta, porque a lo mejor dices, bueno, fue una sombra de algo que pasó afuera y que se reflejó ahí en la ventana y tú pensaste que tal, fue una ilusión óptica, lo que sea. No, porque te digo que no pasó rápido, no fue como que algo de que fue de afuera, no, fue que literalmente se levantó lentamente, se detuvo y volvió a bajar, así como si alguien estuviera agarrando la manga, agarrándola desde un extremo, desde la muñeca, ¿sabes? Desde la manga, desde ahí, y la estuviera alzando lentamente y la dejara bajar otra vez. Así era, exacto. Entonces, claro, yo al ver eso, pues, wow, me quedé muy impactado. Aún lo recuerdo y se me ponen los pelos de punta. Y realmente no hay ninguna explicación, pero tampoco me he puesto a pensar en una explicación lógica para eso. Yo simplemente sé que me asusté, que aparentemente no tiene ninguna explicación, ya que no entraba aire, ¿no? Aparte del aire, porque nada más movería una sola manga y no las demás, y porque o sea, una cantidad de cosas. Y nadie estaba en esa habitación, o sea, no había manera de que nada se levantara eso. Entonces, pues nada, la segunda fue en la misma casa, pero ahora sí fue en el lugar donde yo vivía. Te digo, esta fue en la casa de mi prima, que era la misma, pero vivíamos aparte. Entonces, yo en este lugar, aquí es donde voy a hacer un breve hincapié, ya que yo no sabía hasta hace muy recientemente, hace alrededor de un mes, algo por el estilo, que cuando hay brujería empiezan a haber manifestaciones, o mejor dicho, empieza a haber presencia. Bueno, supuestamente, ¿no? Los que saben de esto explican que puede haber insectos, puede haber gusanos, puede haber incluso olores de carne podrida, olores feos, olores pútridos. Entonces, yo no sabía esto, te digo, estaba muy recientemente y esto creo que va de la mano. Porque hagan de cuenta que un día en la habitación de mis papás, era en la mañana, me acuerdo que mi papá se iba a trabajar desde las 5 o 6 de la mañana, mi mamá se quedaba a dormir y yo me gustaba irme a dormir en la cama de mis papás, la sentía más cómoda, se sentía mucho mejor. Entonces una vez por la mañana, como a las 8 o 9 de la mañana, yo me levanto para prender la televisión. Ay, perdón. Yo me levanto para prender la televisión. Me levanto por el control. Entonces el control estaba en la mesita y tal. Bueno, yo me levanto con los pies descalzos, tal. Me vuelvo a meter, me vuelvo a sentar, mejor dicho, en la cama. Y tal, ya subo una pierna. Y al momento de querer subir la pierna izquierda, siento como algo abajo de la cama me intenta arrastrar hacia ella. Me intenta arrastrar hacia abajo de la cama. Siento como algo me agarra del tobillo y me jala como sin mucha fuerza realmente, pero sí me agarra fuerte y sobre todo firme. Me agarra
nada, súper asustado, súper nervioso. Yo de que, man, what the fuck. Y es que en esa cama no era la primera vez que pasaba algo así. A mi mamá una madrugada, mientras ella estaba ahí tratando de dormir y así, como a las, no sé, por la hora que quieras, 1 de la madrugada, le jalaron el cabello, igualmente por abajo de la cama, sintió como, algo le jaló el cabello ahí abajo de la cama. Entonces estaba súper raro. Y da la casualidad que en esa cama abajo alguna vez yo encontré gusanos, por alguna razón gusanos de estos como rositas o color piel, ¿sabes? No eran gusanos de otra manera, eran gusanos de estos chiquitos como chonchos y tal. Y eran varios, eran no sé si bastantes, pero no eran 3 o 4, eran mínimo unos 15, 10, 15 por ahí, como mínimo de los que yo me acuerdo. Y era muy curioso porque no había manera, o sea, quiero decir, simplemente se encontraban abajo de esa cama. Primero que nada, abajo de esa cama pues no había nada. No se podía, no había, vamos a ver, no había nada, no había manera de que se metieran solamente en esa cama, o sea, abajo de esa cama, abajo de mi cama, por ejemplo, jamás pasó nada, jamás sentí nada, jamás hubo gusanos, jamás hubo nada. En la cocina muchísimo menos, en el baño jamás, o sea, y por donde se metía, es por donde se metían, quién sabe, porque la puerta no era, por una puerta no entra un gusano, o varios, y se mete y se arrastran hasta la cama, ¿me entiendes? Esa puerta era suficientemente delgada para que no se metieran por abajo ni nada. Ahora bien, la puerta que daba hacia el patio estaba en mi cuarto, no estaba en el cuarto de mis papás. Entonces, si los gusanos por alguna razón se metieran a la casa, en vez de meterse, no sé, abajo de la bendita estufa, se van y se meten justo abajo de esa cama. No tiene sentido, ni más mínimo, ¿me entiendes? Y no era la primera vez que se veía algún tipo de animal, de bichitos, de insectos. Era normal a veces que sacaran, que mi mamá de repente veía que salía algún insecto debajo de la cama y tal, pero solamente era de esa. De la mía jamás salió nada, del baño jamás salió nada, de la mesa, del refri, de abajo de nada, solamente de esa cama. Lo cual es muy curioso si agarramos esta explicación de lo que dice la gente que sabe de brujería, que supuestamente cuando hay presencia de insectos, de olores feos, de desperdicio, etcétera, gusanos, hay, es porque haga algún tipo de brujería, hay, que va de la mano, que va relacionado con este tipo de presencias. Entonces es cuando yo le agarré sentido a eso de que ok, cuando lo escuché, ¿no? De que ok, con razón solamente en esa cama, de repente sentías como alguien te agarraba, como te intentaban jalar abajo de esa cama y no había nadie, no veías nada. Fue sumamente raro y creo que pues ahora entendiendo esa explicación, pues puede tener un poco de sentido, pero te digo, igualmente es un tema muy, que unos te dicen algo, otros te dicen otro, que difieren mucho, ¿no? Que todos tienen sus versiones, sus explicaciones, sus lógicas para este tipo de cosas. Entonces, yo la dejo ahí y también, bueno, queda un poquito ahí a la duda, lo dejo un poco en el aire. Supongamos que, o sea, había probabilidad de que eso fuese brujería. Muy probablemente sí. Y esto lo voy a dejar un poquito más ahí al aire, porque bueno, yo lo digo porque yo lo sé, pero ahí lo dejo, digamos que sí, de antemano les digo que sí había, digamos que una persona que a lo mejor y no le caíamos tan bien, y probablemente pudo haber sido
descarto que exista, ¿no? Tampoco te digo, no, no existe, es una tontería. Yo realmente no sé. Entonces, como no sé, no sé qué creer. No sé si sí, no sé si no, no les puedo decir, no, sí, la brujería es 100% real, pero tampoco les puedo decir, no, no es para nada eso, porque no, realmente no lo sé. El mundo, el universo es tan complejo, tiene tantas cosas por descubrir, por entender, que muy probablemente jamás lo logremos entender, que, que es un poquito, eh, no absurdo, pero sí un poquito difícil buscarle una explicación a, a cosas como estas, ¿no? De fantasmas, de brujería, de manifestaciones, etcétera, etcétera, y cómo van relacionados y tal. Porque te digo que la vida, el mundo, el universo es tan complejo, es tan, hay muchísimas cosas, demasiadas, vamos, no tenemos ni idea de dónde habitamos, ¿me entiendes? Si conoce a personas que viven ilegalmente en Son los cosas Estados que yo creo Unidos, que nos va a pronto costar lo será mucho porque poder regresarán a casa. estudiar, Me llamo entender, Cristina, soy comprender, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. unir, Pueden hacerlo fácilmente a que través de la a lo aplicación mejor ya smartphone jamás lo para tu logramos deportes. entender, Recibirán o nos ayuda cueste económica, un demasiado vuelo gratis y la llegar a una oportunidad de regresar explicación legalmente. Si no lo que hacen, tenga un los poco de encontraremos sentido, y ¿sabes? Por dejaremos sus parte de la anónimos ciencia me datos. refiero. Bajo el firme liderazgo del presidente Entonces, pues Trump, nada, nuestra gente eso se es hace lo que yo no lo inclusive en sé. las Entonces ahí la carreteras de dejo la muy en ciudad. el aire. Muy probablemente si era brujería, si es que tiene sentido, si es que tiene sentido que haya gusanos y tal, y que justo en esa cama se haya manifestado ese tipo de eventos paranormales, pues probablemente sí, puede ser que al parecer todo vaya unido y que sí desde un principio tenga sentido. Pero bueno, vamos con otra de las tantas que he tenido, y esta es un poco, haciendo un poco más reciente, tiene como en 2015, 2016. Para esto tengo otras más, pero lo dejaré para otro video, ¿vale? No voy a contar todas aquí, no voy a contar todas, no voy a quemar todas en un solo video. Hay que saber administrar bien para sacar más videitos. Bueno, 2015-2016, ¿vale? Esto pasó hace 9-10 años más o menos. Entonces yo tenía igualmente esa edad. Eh, Esto fue ya en otra casa, igualmente en Tlalpan, pero esto ya fue por viaducto, no por la calzada de Tlalpan, esto ya fue por viaducto. Entonces yo vivía en un terreno grandecito, un terreno pues normal, con una casita ahí, con una parte con techo de lámina y tal, una casita normalita, un terreno, un árbol muy muy grande y ya está, no tenía nada más, mucho pasto y mucha tierra ya. En esta casa, eh, creo que la manifestación de estos eventos paranormales era aún más fuerte, no voy a decir el doble, el triple, porque realmente era mucho más fuerte. En esta casa no era de que, ay, sentí o viví esto y ya, se queda muy aislado, sino que cada integrante de mi familia tuvo alguna experiencia paranormal. Mi hermano me cuenta que alguna vez él estando ahí solo vio como alguien, porque el cuarto de mis papás, donde está la televisión y tal, también había una ventana que daba hacia la cocina. Entonces, la cocina y el cuarto de mis papás estaban unidas, realmente estaban al lado, divididas por una pared, y había una ventana que daba hacia esa cocina. Entonces, podías ver todo lo que haya ahí. Entonces, cuenta mi hermano que una vez vio como alguien se asomaba, lo vio claro, como alguien se asomaba por esa ventana, como alguien estaba en la cocina y se asomaba y se volvía a esconder. Entonces, claro, él al ver eso, pues fue, entró a la cocina, no había absolutamente nada. Ahora, eh, la puerta de la cocina la podías ver desde el cuarto, todo, o sea, vamos, no había forma de que nadie se metiera, la puerta esta era como de metal, entonces rechinaba, hacía ruido, cuando
manera, ¿me entiendes? Y al momento de tú salir, la puerta que daba de nuestro comedor daba luego hasta la... O sea, tú cómo salías del comedor, o sea, tú cómo salías de la casa para querer entrar en la cocina. Esas puertas estaban literalmente una al lado de la otra. Entonces no había forma, ¿entiendes? De que nadie se saliera, de que no es feo, imposible. Entonces, si vio a alguien que se asomó, prácticamente no era ninguna persona, ser humano y tal. Entonces, esta fue una. Eh, Otra experiencia paranormal que vivimos en esta casa, en este terreno, fue que una vez durante diciembre, en Año Nuevo, mi mamá dejó grabando una tablet Samsung de esa época, de hace más de 10 años. Imagínate dejar grabando una tablet, ¿me entiendes? Que por si no tienen buena cámara. Ahora imagínate hace más de 10 años o 10 años. Entonces, dejó grabando esta tablet en el cuarto pues donde dormían ellos, mi papá y mi mamá, porque te digo, ya habían eventos que a más de uno le había pasado en esa casa. Ahorita voy a contar el mío. Entonces, lo dejó grabando y tal. Cuando regresamos, porque nos fuimos ahí a tal, pasar el rato, a salir, etcétera. Regresamos, cenamos y ya, pues ella por curiosidad, acudió a la grabación tal. Y bueno, lo que primero que nada lo que escuchó fueron varios ruidos en la casa, pero teníamos gatos. Entonces pudieron haber sido los gatos. Sí, probablemente no, no lo sabemos porque no recordábamos si los gatos, porque los gatos eran callejeros, sobre todo uno que le encantaba salir y le encantaba irse por ahí. Entonces no recordamos si ese man, si ese gatito salió o se quedó adentro. Porque si se quedó adentro, entonces ya sabemos de qué eran esos ruidos, ¿no? Pero lo que sí vio es que al momento de dejar, todo lo dejamos oscuro, todo lo apagamos en la casa. Las luces estaban apagadas, obviamente las televisiones, etc. Todo estaba apagado. Bueno, la televisión de ellos, ¿no? Porque esto pasó en ese cuarto. En un momento de la grabación se ve como dos esferas de luz blanca flotan, se mueven, vuelan durante... Esto parece muy absurdo, esto parece muy ilógico, pero bueno, son eventos paranormales. Yo simplemente estoy contando esto. Estas dos esferitas, dos bolitas de luz blanca, se movían volaban así, literal, como si fueran mosquitos. No se paraban en paredes ni nada, pero sí cuando se detenían, se suspendían en el aire simplemente y ya se quedaban quietecitas. Y se movían de un lado a otro hacia una velocidad pues, rápida. Y ya como que andaban ahí simplemente estando. Estas dos bolitas, no sé por cuánto tiempo duró la grabación viendo esto, pero sí, estas dos bolitas se movían durante la grabación. No había nadie en esa casa, las luces estaban apagadas y vimos claramente, bueno, lo que la calidad de imagen de esa tablet nos dejaba ver, nos permitía cómo eran pues literalmente dos esferas que sobrevolaban la casa, el cuarto, yendo para aquí y para allá. Entonces a veces se detenían, de repente no duró tanto, no fue como que una hora de esto, pero sí punto 5 minutos o tal vez menos. Entonces hacían esto de que se movían tal, de repente se quedaban quietas, otra esto. Así como dicen que las brujas son esferas de fuego, no que vuelan, pues hagan de cuenta que lo mismo, pero no era fuego, sino que eran dos bolitas blancas de luz. Ahora bien, esta luz no alumbraba el cuarto, no era una luz que pudieras ver y alumbraba todo. No. Eran luces que no se había reflejado como una... Hagan de cuenta que eran como pelotitas blancas con una luz adentro. Entonces, claro, esta luz se quedaba atrapada y no la reflejaba alrededor, no eran focos, sino que eran esferitas que tenían luz adentro.
y esta luz obviamente no podía salir de ahí, rebotaba, entonces claro, no le emitía alrededor, esa luz no llegaba a las paredes, no alumbraba el cuarto. Esta fue la única vez que vimos esas luces. Jamás las he visto en persona durante ese tiempo que estuve viviendo en esa casa. Jamás las vi yo con mis propios ojos, de que en persona tenerlas ni de cerca ni de lejos. Pero durante la grabación sí. Ahora ruido, no recuerdo que emitían ruido, simplemente luz y simplemente eran dos esferitas y tal. Algo muy curioso, algo que jamás había escuchado y por supuesto jamás había visto. Bien, con esto dicho, paso a mi experiencia paranormal. Ya me alargué mucho, pero es importante explicar esto para que sepan que ya había antecedentes de situaciones extrañas, paranormales o de muchas, sí, digamos extrañas, raras. Bien, ahora, teniendo esto claro, uh, ahora voy con mi experiencia. En una mañana, como a las 8 de la mañana, 9, mis papás se van al banco para arreglar algún asunto que tenían ellos en punto. No sé, vean, checar papeles, lo que tú quieras. Si conoce a personas que viven Bueno, ilegalmente en yo los me quedé Estados jugando Unidos, Xbox pronto las 360 y verá me quedé porque jugando Left regresarán 4 a Dead, casa. me acuerdo. Me llamo Online, me Cristino, acuerdo que estaba soy una partida secretaria de online. Seguridad Y Nacional de estaba los esperando Estados a Unidos. revivirlo, a que Pueden acabara hacerlo o lo que fácilmente sea. a través de la aplicación CBP Cuando Phone de para repente empiezo a autodefensarse. escuchar Recibirán golpes en ayuda la pared, económica, un golpes, voy a vuelo tratar gratis de y la imitarlos, oportunidad no de sé, como regresar golpes así. legalmente. Si no lo hacen, los encontraremos, multaremos y Así, sacaremos a la fuerza. exactamente. Bajo el firme Empiezo a liderazgo del escuchar como presidente Trump, golpes en la pared nuestras que leyes hacen se hacen boom, cumplir y nuestra frontera está boom, asegurada. boom. Y yo al principio pensé que era alguien pasando por la calle y golpeando la pared o algo por el estilo. Bienvenidos a Porque caliente.mx, donde le apostamos al era una deporte, barda porque tiene lo mejor de la vida. y Donde si gana era una uno, barda ganan que todos. separaba Aquí el la calle deporte te llena cada de célula nuestra de casa. emoción. Pero la pared, o sea, es decir, la casa estaba pegada a esa barda. Entonces, Nuestra casa prácticamente está la lista pared para recibir toda esa de pasión. mi casa, de mi Caliente.mx, cuarto, estaba bienvenidos a pegada la casa a la de los barda de la deportes. calle. Bienvenidos al juego. Entonces, pues dije, pues es alguien que está pasando por afuera y está golpeando y se escucha buena X. Y ya, o sea, al principio lo escuché, no lo tomé en cuenta, dije, ya X. Ya cuando fui más consciente del golpe, dije, ok, esto ya duró más de lo que debió de haber durado si es que fue alguien pasando por la calle. Y me estoy dando cuenta que no se escucha de afuera. A todo esto no había nadie más en la casa más que mi hermana, y mi hermana estaba atrás de mí, estaba durmiendo en su cama, en el mismo cuarto pero en su cama. No había absolutamente nadie más en la casa. Entonces claro, cuando yo escucho que los golpes no vienen de afuera, vienen de adentro, de más para ser exactos, de la pared del cuarto de mis papás. Esa pared dividía el comedor y su cuarto, ¿vale? Había una pared que dividía el comedor y el cuarto de mis papás. Pues justamente de esa pared venía ese ruido. Boom, 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 boom. Y para esto yo hace algunos días, ahorita, porque les voy a explicar. Junto a este ruido, cuando yo fui más consciente y me di cuenta, digo, ok, primero que nada me saqué de onda. Y justo al momento que yo me doy cuenta, se empieza a escuchar como alguien agarra un silbato y empieza a soplar. ¿Sabes? El ruido característico de un silbato. Me acuerdo que soplaba el silbato y volvía como que a agarrar aire, así que como si agarrara aire en cada soplido. Y se volvía así, no era un silbato, un pitido duradero, era algo paulatino. Iba y venía, iba y venía. Entonces, estos dos ruidos se unen. Y claro, cuando yo soy consciente del silbato, porque el silbato era mío, hagan de cuenta que
a escuchar como alguien lo tenía y como alguien empezaba a soplar y golpeaba la pared. Yo al momento de escuchar esto, evidentemente yo corrí a la esquinita de mi cama y yo nada más me quedé viendo al cuarto de mis papás. Dije, men, ¿qué hago? O sea, claramente no tenía ninguna explicación y lo primero que se me vino a la cabeza fue evidentemente algo paranormal. Yo me acuerdo que dije, men, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y seguía. Que yo dije, en un momento de impulso, dije, ¿sabes qué? Voy a despertar a mi hermana y le voy a decir que no están mis papás y que porque a ella le gustaba irse a ver la televisión en el cuarto de mis papás. Y yo le dije que, oye, no están mis papás. Y aquella se despierta y dice, como que ya separan los ruidos después de eso. Y fue mi única manera de salvarme de eso. Fue algo muy raro y no sé cuál sea más heavy. Si esta del ruido que no tiene ningún sentido, que en esa casa ya había cosas muy, pero muy extrañas y sin duda alguna habían presencias, energías, manifestaciones de manifestaciones paranormales muy, muy fuertes realmente. O sea, habían cosas que ya no tan solo escuchábamos, sino sentíamos, veíamos, etcétera. O sea, ya era una cosa un poquito más más fuerte. Te digo, las esferitas estas, mi hermano vio como alguien se asomaba. Había muchas cosas muy, muy raras en ese lugar. eh, no sé cuál sería la más fuerte. Yo creo que la más fuerte yo creo que donde fue le la apostamos de... al deporte, porque tiene lo No mejor sé, del es que todas fueron diferentes. Una fue porque yo lo vi, Aquí el la deporte te primerita, otra llena porque yo cada lo célula sentí de emoción. y otra porque yo lo escuché. Entonces no lo sé cuál habrá sido más fuerte. Probablemente la que Nuestra yo casa sentí, está lista para porque recibir toda esa pasión. la que yo vi, pues puedes decir, Caliente.mx, bueno, fue bienvenidos a la alguna casa de los mala deportes. jugada de tu visión. Bienvenidos al Ok, juego. escuchaste algo tal. Ay, ya no sé cómo explicarlo porque jamás había tenido algo así. Entonces, puedes decir, bueno, fue alguna alucinación de, no sé, auditiva y tal. Ok, pero ¿cómo explicas que que yo sentí como alguien me tocó del tubillo y me jaló? Me quería jalar abajo de la cama, no me jaló con fuerza como en esas películas de terror, pero sí como que quería, pero pues obviamente no pudo. Muy, muy raro. Han sido 3 de las situaciones paranormales que he vivido. Las otras las voy a dejar para otro videito, para otra segunda parte. Para ya no tanto alargar que no tendría ningún problema para alargarlo, sino que pues para sacar segunda parte, otro video, más contenido y tal. Entonces hay que hacer un poquito de trampita nada más. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si tienen alguna experiencia paranormal para compartir, ya sea que les haya pasado a ustedes o a alguien cercano, tal que les hayan contado, o alguna leyenda de su pueblillo, del lugar donde viven, ya sean las típicas leyendas, bueno, pues ya saben, compártanlas aquí abajo en los comentarios. Estaría muy muy cool leer sus comentarios y contarlos en el siguiente video. De que contar sus experiencias en el siguiente video que formen parte también de mis experiencias. Así ya vamos aunando, vamos ya compartiendo más. Entonces, vamos juntando, esa es la palabra, vamos juntando más experiencias para compartir. Pues nada, yo me paso a retirar. Espero que les haya gustado mucho y bueno, no creo que vayan a dormir tan tranquilos, o no creo que se hayan relajado tanto después de este video, ¿verdad? Pero bueno, aún así espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que si les relaja, aunque sea un poquito, los susurros, pues que mejor, ¿verdad? Yo me despido, muy buenas noches y nos vemos en la segunda parte de este video. Adiós. Bye.